¿Sí? Bueno, pues si quieres ya. Pues buenas tardes tengan todos. Vamos a seguir con el estudio de Daniel. Estamos estudiando de manera expositiva el libro de Daniel y al finalizar el capítulo 1, ya estudiamos el capítulo 1 del versículo 1 al 21. Al finalizar el capítulo 1, vimos que Daniel y sus compañeros habían concluido con éxito los 3 años de su preparación. Recuerden que Nabucodonosor le encargó a Aspenaz, el jefe de los eunucos, les encargó que prepararan a estos jóvenes, no solamente a Daniel y sus amigos, sino a muchos jóvenes más, que los prepararan, les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, después de esos 3 años, vimos que en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey los encontró, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y así continuó Daniel en la corte del rey. Pero al llegar al capítulo 2, que es el que vamos a meditar, las escrituras nos hablan de un incidente en la corte de Nabucodonosor, donde confirmaremos precisamente a la conclusión a la que llegó el rey Nabucodonosor después de haber cuestionado, de haber preguntado o evaluado a estos jóvenes. Pero también vamos a confirmar algo muy importante, y es que recuerden que a Daniel se le dio una doble porción. Dice que no solamente se le dio inteligencia y conocimiento y sabiduría, sino también se le dio entendimiento en toda visión y sueños. Entonces el rey, y lo veremos, el rey Nabucodonosor iba a descubrir nuevamente que la sabiduría de Daniel era muy superior a la de los magos, astrólogos y encantadores y caldeos que él tenía a su servicio, porque en el caso de Daniel, ¿de dónde venía esa sabiduría? Esa sabiduría venía del Dios verdadero, en quien están escondidos todos los secretos y los tesoros de la ciencia y el conocimiento. Ahora sí, veamos el versículo 1 del capítulo 2 de Daniel. Dice así la escritura: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. De manera que nos dice la escritura que Nabucodonosor tuvo sueños. Entonces debemos de leer, se los he dicho muchas veces, las escrituras no podemos leerlas como cualquier otro libro. Hay que leer con cuidado lo que dice, porque no dice que tuvo un sueño, dice que tuvo sueños en plural. Entonces es posible que este sueño que tuvo se le presentara de manera recurrente a Nabucodonosor, de manera que, dice la escritura, lo leímos, que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ahora, a Nabucodonosor se le fue el sueño y se perturbó su espíritu porque no sabía lo que significaba aquello que había visto. Y hay que tener en cuenta algo: el rey tenía a su servicio toda la riqueza, toda la opulencia, toda la diversión, y sin embargo, nada de eso le podía consolar. Vean lo que dice otro ejemplo aquí, pero en Daniel 6, 18. También, vean lo que dice Daniel 6, 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Aquí es el caso del rey Darío. Sabemos que echan a Daniel al pozo de los leones, pero vean ustedes, estaba perturbado también Darío y
y con todo lo que tenía a su servicio tampoco, así como Nabucodonosor lo podía consolar. Lo vuelvo a repetir por el tema que vamos a ver. Hoy día los sueños no significan nada. Aquí vemos que Nabucodonosor tuvo este sueño. Hoy día los sueños no significan nada. Ni tampoco Dios a un creyente le da una habilidad para interpretar sueños ni visiones, porque hoy no significan nada ni los sueños, ni tampoco las visiones, porque no son de Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si Dios quiere comunicarse con el hombre o quiere decirnos algo, ¿cómo lo va a hacer Dios? Pues lo va a hacer por medio de su palabra. Lo va a hacer por medio de su palabra, por la Biblia, pues en ella está todo lo que necesitamos saber para que cumplamos el propósito de nuestra existencia. Y quiero que vean un ejemplo de Deuteronomio. ¿Quieren ver Deuteronomio capítulo 29? Ese versículo también es muy importante. Miren lo que dice Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que no, para las que no tenemos respuesta. ¿A quién le pertenecen? A Dios. Entonces no tratemos de buscar respuestas donde no vamos a encontrar, porque eso le pertenece a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Las reveladas, ¿cómo las reveló Él? Por medio de su palabra. Dice que los santos hombres, segunda de Pedro 1:20-21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Eso es importante, porque tenemos la palabra revelada y ya no va a haber revelación nueva porque tenemos todo lo que necesitamos. Y cuando digo que no hay revelación nueva, es un mentiroso el que diga, yo soy un profeta y tengo una palabra para ti. No, eso no existe. Ya todo lo que necesitamos saber está en su palabra, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, en el caso de Nabucodonosor, era tan persistente lo que había soñado, que dice la Escritura que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ante esa problemática, vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 2. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Vean el versículo 2, Daniel 2:2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Nabucodonosor estaba rodeado ¿de qué? ¿Qué dice la Escritura? De magos, astrólogos, encantadores. Puedo imaginar que eran los mismos que servían también a su padre Nabopolassar. Y los llama para que le explicasen sus sueños. Era también una buena ocasión para ponerlos a prueba y comprobar si eran dignos del puesto que ocupaban, los privilegios que tenían y también el salario que cobraban. Este grupo de sabios estaba formado, como lo leímos, por magos, astrólogos, encantadores y caldeos, que posiblemente provenían de todas las naciones que Nabucodonosor o Nabopolassar, su papá, habían conquistado. Ellos aseguraban, estos magos, astrólogos, encantadores y caldeos, ellos aseguraban que tenían contacto con los dioses y que podían conocer el futuro. Ojo, y los métodos que aplicaban, ¿cuáles eran? Los métodos eran la adivinación, era la contemplación de los astros, la magia y los encantamientos. Entonces, no hay duda que la fuente de información de todos estos consejeros reales provenían ¿de quién? De Satanás. Hermanos, esto es algo serio. ¿De dónde provienen todas estas cosas? ¿De quién? ¿De Dios? No, hay una advertencia en el Pentateuco.
Hay una advertencia precisamente en contra de los encantadores, de los adivinos, de los magos, de los astrólogos que usan esto para adivinar el futuro. Y Dios le dice a su pueblo, no hagan como hacen las demás naciones, porque a ellas se les ha entregado esto. O sea, como ellos no quisieron conocer al Dios verdadero, entonces Dios los entregó a la inmundicia y a todas estas cosas. Llama la atención también, esto, que no se menciona a Daniel y sus amigos. No fueron Daniel y sus amigos, pero lo que sí vemos es que el rey en el versículo 3 les dice algo muy importante. Vean ustedes, y el rey les dijo, ya se presentan delante de él, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Lo vuelvo a repetir. Cuando tengas un sueño, no pienses que significa nada. Los sueños son producto de experiencias que hemos tenido a lo largo del día, de algo en lo que hemos estado sumamente ocupados y no significan nada, es nuestro inconsciente. No significa nada en la cuestión espiritual porque Dios no habla hoy por medio de sueños. Lo hace por medio de su palabra. Sí lo hizo en la antigüedad, pero porque no estaba completa la escritura. Ahí lo dice Hebreos 1:1. Dice que Dios habiendo hablado por medio de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos postreros días dice que nos ha hablado por el Hijo. ¿Y dónde está la palabra del Hijo? ¿Dónde está la palabra del Hijo? Eso es muy importante lo que dice, hermanos. Vean un momentito Juan capítulo 12, versículo 47. Creo que ya les había compartido este pasaje. Desde el 46, y son palabras del Señor Jesús, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es importante, dos cosas. Aquí vemos que es la palabra del Hijo, la que le ha mandado el Padre que diga. ¿Sí? Versículo 4. ¿Cuál fue la respuesta de estos magos, astrólogos, encantadores, caldeos, este séquito que estaba para servir al rey, estos sabios que estaban para servir? Dice el versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Los caldeos le piden a Nabucodonosor que les diga el sueño para mostrar la interpretación. Y como vemos, algo que les dije del principio también en la introducción, desde este versículo, desde esta palabra que dice rey, para siempre vive, dice que le hablaron al rey en lengua aramea. Desde ahí, desde ese versículo, comienza una sección que está escrita en lengua aramea y que abarca hasta el capítulo 7, versículo 28. Y eso es importante también porque el idioma arameo era de origen semítico y estaba relacionado con el hebreo y el fenicio. Y fue adoptado por los israelitas y era el idioma común en los tiempos de Jesús. Vamos a ver lo que dice el versículo 5 y 6. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Versículos 5 y 6. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme
pues el sueño y su interpretación. El rey recordaba haber soñado algo, pero no sabía lo que era y tampoco podía dejar de pensar en ello. Así que reúne a sus sabios consejeros con la esperanza de que le pudieran resolver el conflicto. Hermanos, es fácil hacerse pasar por un adivino, pero otra cosa muy diferente es ser capaz de demostrarlo, y este era el reto que Dios les hacía precisamente a aquellos falsos profetas y a aquellos falsos adivinos que hablaban según ellos en el nombre del Dios verdadero. Y quiero que veas este pasaje, está en Isaías 44. Isaías 44. ¿Quieren ver Isaías 44, versículos 6 al 8? Y es una exhortación que le dirige Dios a su pueblo Israel y le dice de manera muy clara: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Es decir, a ver, díganle a ver si es cierto que sucede. Está diciendo Dios, y le dice a su pueblo: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios. Y la palabra aquí es Elohim. No hay otro creador. No hay Elohim, sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces lo que está diciéndole Dios a su pueblo es: oigan, no confíen en lo que las otras naciones confían. Nabucodonosor también vio una ocasión, regresando a Daniel, para verificar lo que sus sabios decían tener. Según ellos interpretaban y conocían el futuro. Y les pide algo imposiblemente humanamente hablando. Si ellos presumían de poder interpretar sus sueños y leer el futuro, no deberían de tener ningún problema en reconstruir el sueño que el rey había tenido. Parece, aquí también podemos entender algo por estos versículos. Parece que Nabucodonosor no confiaba mucho en sus sabios, no se fiaba mucho de ellos. Quizás ya había usado sus servicios con anterioridad y no había quedado satisfecho. Algunos incluso han dicho que él no había olvidado el sueño, no lo había olvidado, sino que estaba intentando comprobar si realmente eran capaces de hacer lo que ellos decían. Pero algo que podemos ver en el versículo 5 es, hermanos, la crueldad de los reyes babilónicos. Dice el versículo 5, dice: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Es decir, iban a ser descuartizados y sus casas iban a ser nada, iban a quedar en nada. Entonces, aquí podemos ver la crueldad del rey, pues si no satisfacían al rey, dice el versículo, que serían hechos pedazos, descuartizados, y sus casas, familias serían destruidas del todo. Pero por otra parte, demostrando que eran lo que realmente decían ser, ¿cuál era el premio? Dice que iban a ser colmados de muchos favores, dones y gran honra por el rey. Pero, ¿cuál fue la respuesta de los caldeos otra vez ante el rey? Vamos a ver lo que nos dice versículos 7 al 9. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Cuando yo leía esto yo me reía porque, no voy a decir palabras, pero es lo que hacen algunos, ¿no? Empiezan a sacarte información y luego te dicen todo el futuro. Y el rey no se iba a dejar engañar.
No se iba a dejar engañar. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. ¿Cómo diríamos aquí? No se hagan patos. Se están haciendo patos porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, es decir, que ellos estaban nada más que pasar el tiempo, ¿no? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Dice la Escritura, por segunda vez, que le piden al rey que le diga el sueño y ellos le mostrarían la interpretación. Pero lo que podemos ver es que la desconfianza de Nabucodonosor era grande y iba creciendo por momentos. Cuando vio que los magos entonces dilataban el asunto, porque el asunto según esto se le había olvidado, el rey los acusó de estar preparando una respuesta mentirosa y perversa. Como les decía al principio, es muy probable que los principales hombres de este grupo de sabios ya habían trabajado al servicio de su padre y Nabucodonosor los conocía muy bien. Tales eran las dudas que tenía sobre sus supuestos conocimientos que les amenazó muy seriamente y les dice que solo estaban dejando pasar el tiempo porque ellos no tenían nada que decirles sobre el sueño. Lo que realmente estaban buscando era la manera desesperada de librarse de la mano del rey, porque lo veían que estaba muy enojado y en cualquier momento lo que iba a hacer era descuartizarlos, como ya les había dicho. Veamos el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron este grupo de magos, astrólogos, encantadores y caldeos? Finalmente reconocieron que no había hombre sobre la tierra que pudiera hacerle saber al rey lo que pedía. Además, dicen que nunca nadie había pedido cosa semejante. Entonces fue una forma de admitir que habían estado engañando al rey en sus interpretaciones anteriores y que ellos no tenían ninguna comunicación con el cielo. Esta es una gran verdad que no podemos olvidar. Hermanos, ningún hombre tiene la capacidad por sí mismo de conocer los planes de Dios para el futuro. Ningún hombre tiene esa capacidad. Todos aquellos que pretenden saber el futuro de las personas por medio de la astrología, las cartas o cualquier otro rito mágico son mentirosos y engañadores ante una tentación que el hombre ha tenido siempre. ¿Cuál ha sido y cuál sigue siendo esa tentación? Conocer el futuro. Conocer el futuro. Y fue la advertencia que leímos en Isaías. Dios le dice a su pueblo que no teman, no les creáis. Ahora, ellos reconocen algo muy importante en el versículo 11. Voy a leerlo otra vez. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. A ver, no nos hemos metido todavía en el asunto del sueño, de qué fue lo que vio Nabucodonosor. Pero yo les dije que con Nabucodonosor comenzó el tiempo de los gentiles. En la introducción, ¿se acuerdan? Y también les dije que Dios, por medio de este rey, mostraría lo que haría en el futuro, en tiempo de gentiles. Entonces, ¿quién podía dar la interpretación? Dios. Dios podía dar la interpretación. Pero aquí vemos que estos hombres
Dice que solo los dioses cuya morada no es con la carne son los únicos que pueden responder al rey. Y les dije que hay que leer con cuidado. Dice, solo los dioses. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios verdadero. Dios dice, no, vean, no hay nadie conmigo. Yo soy y no hay Elohim conmigo, no hay Dios conmigo. Yo soy el único Dios. Y en parte tenían razón. Digo en parte otra vez porque no hay otros dioses, solo hay un Dios verdadero. Y quiero que leamos otra vez Isaías 44, del 6 al 8, y vamos a ver otros pasajes más para ver esto, que Isaías habla bastante en este punto. Vean Isaías 44, escuchen bien por favor, y recuerden las palabras de estos hombres, que la respuesta dice que estaba con los dioses cuya morada no es con los hombres, es decir, no tienen contacto con los hombres. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, dice la Escritura, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Vean también lo que dice, ya lo leímos, pero vean lo que dice el 46, Isaías 46, versículo 5 en adelante. Dice, y aquí está haciendo Dios un comparativo entre los ídolos de Babilonia y Él. Jehová y los ídolos de Babilonia. Pero dice el 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dice Dios. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ello, minúscula. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan porque no pueden andar, ¿verdad? Y lo colocan en su lugar, allí se está, no se puede mover y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros. Es decir, oye, el hombre tiene que volver en sí mismo. Oye, analiza lo que estás haciendo. ¿Cómo es posible que un pedazo de yeso, algo ahí? Pero han buscado una justificación. No son dioses, no son ídolos. No, es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Acordaos de esto y tened vergüenza. Es increíble, hermanos. Es increíble que a pesar de todos los avances tecnológicos, el hombre no se dé cuenta. El hombre siga porque ese velo solamente por Cristo se puede quitar cuando se convierta en el Evangelio. Dice 2 de Corintios. Dice, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Pero vean el 48, Isaías 48. Vean el versículo 3. Dice, lo que pasó, ya antes lo dije. Y aquí está reprendiendo a Dios a su pueblo Israel por su infidelidad. Dice, acuérdense, lo que yo ya dije ya pasó. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, aquí ya lo sabía. Es tremendo lo que dice este pasaje. Pero hay algo más que quiero enseñarles, hermanos. Por último, en este comentario de los caldeos, voy a leer otra vez, versículo 11.
porque el asunto que el rey demanda es difícil, Daniel 2:11, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Los caldeos, los babilónicos, ellos creían que los dioses superiores, para empezar, ellos creían que habían dos dioses. Ellos creían que los dioses superiores solo podían responder a esta petición del rey. Pero como no tenían comunicación con el hombre, pues no iba a haber respuesta. Pero fíjate, dioses superiores, ¿sí? Pero gracias a Dios, ¿no? Que nosotros como creyentes cerramos nuestros ojos y oramos y Dios nos escucha. Él lo dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos comunicación directa. Por otro lado, ellos, como hoy creen también algunos, estaban los dioses superiores, pero luego estaban mediadores. Y estos mediadores, ¿qué creen que eran? Eran hombres deificados, por ejemplo, como Nimrod. Igual que en nuestros días. ¿A qué te suena esto? Han deificado y a hombres lo han elevado a un rango, son santos. ¿Quién les ha dado esa autoridad? Si la Escritura dice que somos santos, somos apartados, separados, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, y lo dice de manera muy clara, lo dice de manera muy clara. Hermanos, igual que en nuestros días, la religión pagana, siguiendo a Babilonia, este sistema religioso que sigue vivo en nuestros días, ha deificado, hecho santos a hombres que no tenían nada de santos. Hombres que murieron en sus pecados como pecadores porque confiaban en sus obras y no confiaban en aquel que justifica al impío y no creyeron en el Evangelio. Eso es algo, es una realidad y eso lo vamos a ver en la interpretación del sueño, hermanos. Versículo 2 y 13 para terminar. Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. De manera que dice la Escritura que el rey se encendió en ira y en enojo, y con razón, ¿no? Porque se sintió burlado, engañado. A ver, ¿no están ustedes para esto? ¿Y no pudieron cumplir con su trabajo? Entonces, lo habían engañado. Entonces dice que con gran ira y enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, entre los que se encontraban, ¿quién? Daniel y sus amigos, por lo que los buscaron para ejecutar la orden del rey Nabucodonosor. ¿Qué sucedió con Daniel y sus amigos? Eso vamos a dejarlo hasta el siguiente miércoles, y donde veremos el desenlace de esta difícil situación para Daniel y sus amigos, porque Daniel y sus amigos podrían haber dicho, ¿y yo qué culpa tengo si yo no fui convocado? ¿Yo qué culpa tengo? Entonces, espero que haya sido de enseñanza y de bendición. Y usted que siguió la transmisión, espero que se haya llevado un mensaje para su corazón. Hay un solo, único Dios verdadero. Hay un solo Creador. Y dice la Escritura que ese único Dios verdadero, aquel verbo que en el principio era, y ese verbo que era con Dios y era Dios, dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es Jesucristo, el Dios verdadero, morando con nosotros, viniéndonos a buscar. Muy diferente a lo que creían los babilonios y a lo que creen muchos hoy también, estableciendo otros mediadores, cuando la Escritura de manera muy clara dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hay un solo Dios verdadero, un solo Elohim y un solo mediador.
y ese es Jesucristo. Y no son dos dioses diferentes, es un solo Dios. El Padre y el Hijo es un solo Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente miércoles.